Agradecidos al Señor por ir ya avanzando. Estaba pensando delante cuando terminaba de escribir las notas del estudio, pensaba que quizás en una semana más podíamos llegar a la cruz, al momento. Recuerden que es una serie que denominamos Rumbo a la Cruz. Sin embargo, todavía falta mucho, me parece, por el contenido, por la profundidad que tiene el texto bíblico en cuanto a la enseñanza que nos quiere transmitir a través de este relato que hace Mateo de los acontecimientos previos a la cruz del Señor Jesucristo, que es precisamente el clímax de la revelación de Dios, el momento preciso, sublime, donde el Señor Jesucristo iba a entregar su vida por pecadores. Nosotros lo último que vimos fue la dura batalla de Jesús que dio en el Getsemaní. ¿Recuerdan cuando todos sus pensamientos y sentimientos más íntimos estaban luchando ahí dentro de él en relación al beber o no la copa de la ira de Dios? Que en definitiva eso es lo que implicaba esa aflicción tan grande que el Señor Jesucristo tenía. No en el sentido de que él iba a desistir de hacer la voluntad del Padre, sino en lo horrendo que eso tenía como consecuencia producto del pecado del hombre, y como él iba a ser el sustituto de los pecadores, iba a tomar todo eso sobre sí, iba a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, esta anticipación de esos horrores de la cruz es que el Señor Jesucristo luchó ahí hasta la agonía, como dice Lucas en el Getsemaní. Luego de eso vimos las implicancias prácticas de lo que significaba también esta escena en ese huerto especial, un huerto que no tenía ninguna trascendencia, y la trascendencia se dio por el hecho de que Jesús allí sufrió lo indecible para poder finalmente tener la victoria. Así termina el relato del capítulo 26, versículos 45 y 46, cuando el Señor ya obtiene la victoria, ya coloca su rostro como pedernal para ir a la cruz y ya no hay vuelta atrás. Dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora, ya llegó el momento preciso en el plan y el propósito eterno del Padre para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores para morir en lugar de los culpables ahí en esa cruz. Y luego agrega algo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, se acerca el que me entrega. Y es como la antesala de lo que sucede inmediatamente, que va a ser nuestro texto que vamos a tener en el día de hoy, versículos 47 al 56, y que hemos titulado Rumbo a la cruz, el arresto del Salvador. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La cuenta regresiva permite ver con mucho más claridad la cruz. Ya no es ni siquiera una sombra, sino es una realidad. Ya está a pasos de la cruz, a horas en que él iba a ir a ese lugar terrible para él, pero que también iba a ser un lugar de victoria para aquellos que íbamos a creer en él posteriormente. Tal como le dijo a los suyos en Juan 12:23,
12:27 y 13:1, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Noten el énfasis. La hora ha llegado, ya llegó el momento preciso en el plan predeterminado del Padre que estaba diseñado antes de la fundación del mundo. Llegó el momento cúlmine para entregar la vida por pecadores como nosotros. Dice que de esa manera el Hijo sería glorificado, dice que de esa manera el Padre sería glorificado y dice que esa era la expresión mayor del amor por los suyos, tal como vimos el otro día en la predicación del domingo en la noche, los amó hasta el fin. Estas tres cosas eran la consecuencia de la hora, del momento en que Jesús iba a ser entregado por los pecadores. Iba a ser Él glorificado a través de eso, el Padre iba a ser glorificado porque era el plan del Padre y los suyos iban a experimentar el amor sublime del Señor Jesucristo por ellos. Todo este énfasis, el de la hora, refuerza la verdad que lo acontecido con Jesús no fue un accidente bajo ninguna circunstancia, sino que la determinación soberana de Dios, quien pondría a Jesús como propiciación por nuestros pecados, para apaciguar su ira, para derramar su justa ira sobre el Hijo que moría en el lugar de los pecadores. En el consejo de la Trinidad, todo estaba marchando según lo determinado en su eterno decreto. El Hijo vendría y moriría por los pecadores y haría expiación por sus pecados, pagando el precio y redimiendo a quienes el Padre había elegido antes de la fundación del mundo soberanamente. El camino de la cruz, sin embargo, no estaba exento de situaciones difíciles, no era un camino de rosas, sino un camino de espinas. En la medida en que se acercaba Jesús a la cruz, más la aflicción iba siendo parte de su vida. Sus amigos más íntimos de esta tierra lo abandonarían. Debía entrar esa noche al huerto de Getsemaní, como vimos hace unas semanas atrás, a librar la batalla más terrible que él pudo librar en su alma. Lucharía agónicamente hasta salir victorioso. Todo esto, todas estas cosas, todos estos pasos sucesivos a la cruz eran la expresión de su amor sacrificial por los suyos. Como dice Evis Carballosa, la voz de Getsemaní se escucha con claridad diciendo, estoy dispuesto, mientras que la voz del Gólgota retumba diciendo, consumado es. Ambas ilustran la grandeza de su amor y la magnitud de su sacrificio. Ambas ilustran la grandeza de su amor y la magnitud de su sacrificio. Nosotros cuando pensamos en la cruz de Cristo muchas veces pensamos en una teoría, en algo que aprendemos en nuestra mente y que asumimos como una realidad y que efectivamente estamos en lo correcto cuando lo hacemos, pero poco nos detenemos a pensar en la profundidad del sacrificio, en la magnitud del sacrificio y en la magnitud también de la expresión de un amor increíble, imposible de poder entender, como hemos visto ya muchas veces. Es interesante que la Biblia da cuenta de que Jesús en su camino a la cruz tuvo que contender con la voluntad soberana del Padre en Getsemaní, no contra, sino con la voluntad soberana del Padre en Getsemaní y con la maldad de los hombres inicuos. Aquí está el plan soberano de Dios, mientras también la responsabilidad del hombre en cuanto a su maldad para descargar toda su ira en contra del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy específicamente. Mateo dice que Jesús aún no terminaba de hablar a sus discípulos, de que la hora había llegado, que sería entregado y que el que le entregaría ya estaba cerca, cuando irrumpió de pronto, así como de improviso, irrumpió en la tranquilidad del huerto Judas, acompañado de una multitud. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de una multitud, hablan de mucha gente, hablan también de una turba. Esas son las expresiones que utilizan, hablando de la cantidad de personas que vinieron de improviso y entraron al huerto, un lugar muy tranquilo donde Jesús solía orar, y llegaron con el propósito de poder prender al Señor. Era la hora en que el Hijo del Hombre contendería con la actuación de hombres malvados. Esta es la parte quizás que nosotros más destacamos, pero ya hemos visto que contendió también
con el Padre en Getsemaní y ahora lo hace con la maldad de los hombres inicuos. En esta escena que nos relata Mateo es necesario notar la forma en que 4 distintas personas actuaron frente a Jesús. Y eso, de esa manera lo vamos a ver considerando que es un relato de los acontecimientos y entonces cada una de las personas que están aquí en esta escena de estos acontecimientos nos ayudan a poder entender algunas cosas sobre nosotros. Vamos a dejar a la quinta persona, que en el fondo es la primera, es la central, el Señor Jesucristo, para el próximo jueves porque necesitamos centrarnos solamente en Él en esa hora de enseñanza que vamos a tener, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Pero hoy vamos a hablar de estos 4 distintos personas que enfrentaron la situación del arresto del Señor Jesucristo. Por un lado está la multitud, el grupo de gente, el populacho, vamos a decir la turba, la mucha gente que mencionan estos evangelistas. Por otro lado, y esto está en concordancia con Judas, porque Judas va con la multitud. Por otro lado, los discípulos que desconcertados abandonan al Señor al final de la escena. Y entre medio, antes de eso, Pedro, que reacciona al arresto de Jesús de una manera muy particular. Y como dije, en el centro mismo está la persona de Jesús, sin duda la persona central en todo esto. Nunca olvidemos mantener la vista en Jesús, porque se trata de Él, en definitiva. Los evangelios son un relato de la biografía del Señor Jesucristo vista desde diferentes percepciones. Mateo, Marcos, Lucas lo ven con una visión similar, por eso se llaman evangelios sinópticos, con una misma visión, y Juan lo ve de una perspectiva distinta, pero complementaria. Por tanto, es el glorioso Salvador que camina rumbo a la cruz, donde se consumará nuestra salvación, es donde debemos siempre poner la mirada, porque todas estas personas que reaccionan en función del arresto de Jesús son las que nos enseñan también dónde debe estar puesto nuestra mirada principal, nuestra reflexión, nuestra meditación, que es precisamente la persona del Salvador. Hoy, como dije, vamos a ver lo que está alrededor de las personas que reaccionaron frente al arresto y cómo el papel que jugaron, y luego el próximo jueves vamos a enfocarnos solamente en la persona del Señor Jesucristo. Primero, el papel de la multitud en el arresto del Salvador. Eso es lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esa es la relación de hechos, de relatos, del relato que hace Mateo sobre lo que pasó esa noche en relación a este grupo de gente que irrumpió en el huerto. Esta multitud era diferente a quienes seguían al Señor Jesucristo. Lo primero que podemos observar, recuerdan cuando dice que multitudes le seguían porque veían los milagros que hacía, porque quedaban asombrados frente a su capacidad de enseñanza, a la profundidad de la enseñanza que entregaba. Después del Sermón del Monte, recuerden que la gente vio y dice que quedó asombrada con la doctrina que enseñaba, porque la enseñaban con autoridad, no como los escribas y fariseos. Durante mucho tiempo, algunos años, el Señor Jesucristo fue seguido por multitudes al ver precisamente eso. Esas personas iban por diferentes razones siguiendo a Jesús. En algunos casos, en muchos casos, por el interés propio y personal, para que el Señor les hiciera algún milagro, para que el Señor les proveyera de comida, ¿se acuerdan cómo sucedió? Y en otros casos, porque sinceramente un grupo probablemente pequeño seguía sinceramente al Señor Jesucristo. Esta gente era admiradores de Jesús. Pero esta multitud que aparece aquí, este grupo grande de gente que aparece aquí, no eran precisamente admiradores de Jesús. Estos fueron seguramente en forma cuidadosa seleccionados para ir al arresto del Señor Jesucristo. Eran hostiles al Señor, aún sin saber por qué. Y esto es lo simpático, entre comillas, ¿cierto? O lo paradójico, que muchos de ellos probablemente ni sabían por qué estaban ahí. Se parecían mucho a estas multitudes que salen a protestar, ¿cierto? ¿Se han fijado cuando le llegan un micrófono a algunas personas y dicen por qué está ahí? No tiene idea por qué está ahí, pero está ahí, está protestando, está
alegando contra algo. Bueno, probablemente muchas de estas personas, la gente que era del pueblo principalmente, no sabía por qué razón estaba, pero estaba ahí en ese lugar. Tenía en común con el resto un cierto desprecio por la persona del Señor Jesucristo. Esta mucha gente estaba compuesta por la guardia del templo, y ahí vamos a ver otros textos bíblicos porque necesitamos complementar los relatos de los evangelistas. Lucas 22:52, por ejemplo, habla de que esta multitud estaba compuesta por la guardia del templo. Lucas 22:52 dice: Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Miren, ahí dice la composición de este grupo. A los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. Ahí está diciendo quiénes eran. Estos venían premunidos de palos en muchos casos y algunos de espada. Esta era la policía del templo, la guardia del templo era la policía del templo y era permitida por los romanos para que ejercieran cierta autoridad para tratar asuntos religiosos y asuntos civiles relativos a los judíos. También estaban entre ellos una compañía de soldados romanos, y aquí necesitamos ir al Evangelio de Juan para ver aquello. Juan capítulo 18. Por favor, coloquen ahí probablemente su dedo, ¿cierto?, en estos capítulos, porque allí vamos a estar yendo permanentemente para complementar el relato o para ver cómo está complementado el relato de los evangelios. Juan 18, versículo 3. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Con una compañía de soldados. ¿Qué es lo que era una compañía de soldados? Eran los soldados romanos, que estaba compuesta una compañía por 600 soldados. Es decir, 600 soldados fueron a arrestar a un solo hombre. Seguramente los principales sacerdotes y los escribas y fariseos presionaron a Pilato para que enviara una guardia, digamos un grupo de soldados importantes para que no escapara el Señor Jesucristo. Era tanta la odiosidad, ¿cierto?, que había surgido en ellos en contra del Señor, que ellos precisamente presionaron para que pudiesen ir esta cantidad de personas. Una compañía, 600 hombres. Estos estaban armados con espadas, evidentemente. Además de ellos estaban los fariseos y saduceos y los principales sacerdotes y ancianos. No solo representantes de ellos, sino también los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, de tal forma que todo el Sanedrín estaba allí y además también los ancianos que representaban al pueblo estaban representados allí. Tenemos entonces el poder militar a través de la compañía, tenemos el poder religioso a través de los fariseos, escribas y los sumos y los sacerdotes, y tenemos también el poder civil a través de los ancianos. Noten cómo estos tres se juntan para poder ir, y además, por decirlo de alguna manera, la representación de la sociedad a través de este grupo, de este populacho, ¿cierto?, de esta turba que fue y acompañó para que arrestara al Señor Jesucristo. Algunos teólogos dicen que lo más probable es que eran alrededor de 1000 personas en total los que llegaron y irrumpieron en un pequeño huerto para arrestar a un solo hombre. Ahora, ¿qué representa esta multitud? Esta multitud representa la hostilidad y el aborrecimiento de todos los hombres de todas las épocas a Cristo. De alguna manera podemos ver la historia y podemos ver a cada persona que forma parte de este grupo grande de gente, ¿cierto?, y representado por este populacho, que están en contra de la persona de Cristo y de los propósitos, ¿cierto?, del Señor, de la palabra de Dios. Tal como profetiza el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3, aunque este salmo es aplicado literalmente a la crucifixión del Señor Jesucristo, sin embargo, nos ayuda a entender un poquito qué lo que hay en el corazón, o que lo que había en el corazón de esas personas que fueron ese día para arrestar al Señor.
Dice el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué cosas vanas? Porque los que habían ahí no necesariamente tenían un concepto claro de por qué estaban en contra de Jesús. Por ejemplo, los soldados romanos recibían simplemente órdenes. Los saduceos y escribas tenían una envidia grande contra el Señor porque les quitaba, entre comillas, la autoridad religiosa, porque el Señor hablaba obviamente el nombre del Dios Todopoderoso. Él era el Dios Todopoderoso hecho hombre, de tal manera que había rabia en sus corazones. Y los demás estaban ahí, como dije, como un grupo más amplio, simplemente porque había el deseo de poder quizás inclusive haber sido pagados muchas veces, algunos de ellos, para que pudiesen estar en ese lugar. Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y este es el propósito, rompamos sus ligaduras, no queremos a Dios. Nosotros queremos liberarnos de Dios para hacer nuestra voluntad, como dijo un filósofo inglés hace mucho tiempo, la primera parte del siglo XX, dijo que en realidad la razón por la cual ellos habían eliminado de su mente a Dios, era un humanista ateo por supuesto, dijo era porque restringía la posibilidad de que dieran rienda suelta a sus impulsos sexuales. Es decir, habiendo una persona como Dios aceptando su realidad, su existencia, entonces esto provocaba un problema a ellos porque de alguna manera sabían que tenían que responder delante de alguien. En cambio, liberarse de él, dejarlo de lado, ¿cierto? Como que no existe, eso les daba rienda suelta a sus impulsos más depravados. De tal forma entonces que la multitud siempre está en hostilidad y se manifiesta esta hostilidad de varias maneras. La primera forma en que se manifiesta esta hostilidad son con acusaciones falsas e injustas. ¿Por qué razón Jesús fue arrestado? ¿Cuál es la razón de peso que había? ¿Jesús había violado algún tipo de ley por lo cual tenía que ser arrestado y llevado a juicio y condenado injustamente? Absolutamente no. Acusarían a Jesús de quebrantar la ley de Moisés. Recuerdan que esto es lo que decían, la razón por la cual habían llevado los fariseos y los escribas y los saduceos a Jesús a juicio supuestamente era porque habían quebrantado la ley de Moisés. Pero el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice que Él no vino ni siquiera a anular la ley de Moisés, sino a cumplirla perfectamente. Y todo lo que hizo fue precisamente eso. ¿Qué es lo que les molestaba a ellos? Que el Señor Jesucristo entendió perfectamente el espíritu de la ley y cumplió con la ley en todos sus aspectos, no solo en la letra. ¿Recuerdan, oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo digo que si te enojaste contra tu hermano, ya lo asesinaste en tu corazón. ¿No ven? El Señor Jesucristo entendía la ley globalmente como realmente era en toda su profundidad, donde dejaba en evidencia el pecado. Pero estos hombres pensaban que Jesús había quebrantado la ley de Moisés y esa era una de las acusaciones, lo cual era totalmente falso. Eran acusaciones falsas. Por otro lado, decían que había cometido sedición y esa fue la razón principal por la cual finalmente lo crucifican y los romanos atienden a esa petición, porque él se declaraba a sí mismo el rey de los judíos. Y como había un solo rey, decían ellos que era César, aun cuando eran hipócritas, porque en realidad ellos odiaban a César. Sin embargo, los escribas y fariseos decían, hay un solo rey que es César y este se está levantando como rey. En consecuencia hay sedición, hay un levantamiento en contra del poder establecido de Roma y entonces hay que juzgarlo, hay que condenarlo. Ambas acusaciones eran absolutamente falsas. Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés, tampoco la ley romana en ningún sentido. De tal manera que una de las cosas que siempre vemos como común denominador es que siempre la multitud está haciendo acusaciones falsas sin ningún argumento probatorio al respecto. Recuerden que esto fue corroborado, ¿saben por quién? Por Pilato mismo. Pilato después
examinó al Señor Jesucristo, le hizo algunas preguntas y en 3 oportunidades dijo: este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Por tanto, el mismo Pilato corroboró que Jesús no había hecho nada. En consecuencia, esas eran acusaciones absolutamente falsas. Muchas veces el populacho se levanta contra Cristo y su palabra simplemente por resentimiento. Como sucede hoy, la burla y el desprecio por la palabra de Dios es el común denominador de esta sociedad. Quieren eliminar a Dios completamente de la sociedad. Les molesta cuando alguien habla sobre Dios o alguien públicamente, ¿cierto?, hace algunas aseveraciones relativas a las Escrituras. Les molesta profundamente. Quieren eliminar a Dios de la sociedad. No existe argumento que se pueda sostener contra la causa de Cristo. Sin embargo, ellos levantan cualquier acusación absolutamente reñida con la verdad. La gente, como conversábamos con un pastor hace un rato atrás, normalmente la multitud, cuando la voz del pueblo no es la voz de Dios. Normalmente la voz del pueblo no es la voz de Dios. Eso pasó cuando eligieron a Adolf Hitler, por ejemplo, como el Führer, el primer ministro, ¿cierto? El canciller de Alemania, lo eligieron por mayoría, es decir, la mayoría votó por él. Cuando al Señor Jesucristo Pilato dijo: ¿y qué hago con este? Después de pedir que liberaran a Barrabás, ¿recuerdan? ¿Qué hago con este? ¿Qué gritó la multitud? Crucifíquenle. De tal manera que la multitud normalmente no está a favor del Señor. No tiene argumento alguno y levantan muchas veces acusaciones falsas, aunque ellos no lo hagan en sí, pero sí algunas personas dentro de ese grupo con influencia, como en este caso los escribas y fariseos, y todos los demás lo siguen ciegamente. En segundo lugar, es una hostilidad que se manifiesta muchas veces por ignorancia. Esta es una de las cosas más evidentes. Siempre cuando hay una multitud que vocifera a voz en cuello en contra de algo, la mayoría no tiene idea por qué está haciéndolo. Simplemente repiten frases hechas sin contenido alguno. Del mismo modo, seguramente la mayoría de quienes fueron a arrestar a Jesús estaban en esta condición. Como dije, fueron reclutados algunos, como los soldados solo cumplían órdenes de sus superiores, mientras que otros probablemente ni siquiera sabían por qué debían arrestar a Jesús. No les interesaba quién era él, ni la justicia, ni el orden moral en absoluto. No era porque rompieran una ley religiosa, como el caso de los fariseos y escribas, que sí les importaba eso y que tomaban como excusa aquello. No, a la mayoría no estaba ni preocupado por eso. No tenía ningún rasgo ni una consideración sobre lo que era la justicia, aunque tenían al que era la justicia encarnada ahí delante de ellos. A ellos no les interesaba eso. Las cosas espirituales les eran indiferentes. Seguramente a muchos se les pagó para que estuvieran ahí. Hermanos, a la gente no le interesa la verdad. No le interesa la verdad. Por eso desprecian al que es la encarnación de la verdad. Viven preocupados de cosas triviales, sin importancia, sin trascendencia. Les interesa vivir el día a día sin pensar en la condición de su alma y su destino eterno. Algunos dicen: no me hablen de religión, no me interesa. Otros dicen: por causa de la religión estamos como estamos. Es interesante cómo hay personas que le echan la culpa al cristianismo de todos los males que hay en la sociedad. Cuando en realidad el hecho de que ellos están tratando de barrer el cristianismo hacia un lado es precisamente el origen de todos los males. Las sociedades civilizadas fueron precisamente por causa de tomar los principios bíblicos y aplicarlos en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Eso se dio en la Reforma Protestante de 1516 y en ese siglo se notó un auge tremendo en la economía, como hemos visto muchas veces. Mejores políticos brotan de esa condición también, de apegarse a los principios escriturales. Por tanto, no es por causa del cristianismo que se produce la maldad, sino es porque rechazan el cristianismo, es donde viene precisamente todo eso. Y eso es lógico, cuando se saca a Dios de la escena, como dijo creo un pensador ruso, obviamente ya no hay ningún parámetro moral. Y si no hay ningún parámetro moral, entonces lo que viene después es el desastre. Porque ¿en base a qué vamos a juzgar algo si es bueno o malo?
Y si no hay bueno ni malo, entonces cada uno puede hacer lo que bien le parece y se produce una anarquía total. En consecuencia, esta gente muchas veces lo hizo por ignorancia en que actuó de esa manera. Hoy ocurre exactamente lo mismo. John MacArthur concluye diciendo, comentando estos versículos, el mundo incrédulo siempre ha despreciado el nombre de Dios, la palabra de Dios y las cosas de Dios. Ninguna deidad pagana es tan abiertamente blasfemada por la humanidad como lo es el Señor Jesucristo. Pocas evidencias atestiguan con mayor audacia que el mundo está ahora en manos de Satanás, que el hecho de que es al Dios verdadero a quien a menudo se le blasfema y de quien se hace burla. Eso es significativo. Es significativo. El mundo musulmán, por ejemplo, odia con toda su alma al cristianismo. Sin embargo, el otro día el Papa estaba junto con un representante del mundo musulmán. Pero si alguien dice algo en Europa contra Alá, entonces todos se le van encima porque dicen algo en contra del Dios, digamos, del Islam. Pero contra el Dios del cristianismo se puede decir cualquier cosa. Los periodistas chilenos hoy se han vuelto muy valientes para hablar en contra del cristianismo, para burlarse, por ejemplo, de la concepción virginal del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Se han vuelto muy valientes para decir cosas en contra de Dios y la persona de Jesús. Y esto es porque la multitud siempre odian al Señor Jesucristo y odian, obviamente, su palabra. Muchas veces, como dije, por ignorancia, porque cuando hablan cosas de la Biblia, realmente da vergüenza lo que dicen, porque ni siquiera contextualizan. No tienen ningún argumento, sin embargo, están allí para condenar el cristianismo. Es lo mismo que sucedía en ese entonces. El segundo tipo de personas que hay allí es, y que vamos a ver el papel que jugó, es el papel de Judas en el arresto del Salvador. Ya mucho hemos dicho sobre Judas, el traidor, su carácter, los intereses que tenía, ¿cierto? Cuál era su propósito, todo eso lo hemos visto. Pero no deja de ser interesante que Mateo añade algo aquí que es muy significativo. Fíjense, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. ¿Cómo? ¿Cómo uno de los 12, Mateo? Si a esa altura Judas había salido del aposento alto. Antes de la institución de la cena del Señor, Judas ya se había ido. Y entonces eran 11. ¿Pero por qué dice uno de los 12? ¿Por qué lo coloca dentro todavía del grupo? Y esto es que algunos teólogos empiezan a especular qué pasaría, por qué Mateo dice uno de los 12 para referirse a Judas. Ahora, más aún, recordemos que los evangelios se escribieron en una fecha posterior a los acontecimientos que relatan. Es decir, al momento en que Mateo escribía, ya sabía toda la escena. Ya sabía que Judas era el traidor. Ya sabía que Judas nunca fue uno de los 12 verdaderamente. ¿Y por qué entonces coloca aquí uno de los 12? Los evangelistas siguen refiriéndose a él como uno de los 12. Es como si Mateo quisiera recalcar, y esta es la razón probablemente de fondo que hay en todo esto, quisiera recalcar que el que traicionó a Jesús no era un desconocido, no era uno de sus adversarios, que podían haber venido, ¿cierto?, de entre los fariseos, de entre los escribas o aún de los saduceos, pero no era uno de ellos. No, el que traicionó a Jesús era uno de sus amigos más cercanos, y ese es el énfasis, parece que quiere dar Mateo aquí al referirse que era uno de los 12. Era una de las personas en las cuales más confianza había puesto el Señor Jesucristo. Esto no significa que él no conocía el corazón de Judas, sino que él lo había tomado y lo había puesto cercano a él, lo había llamado, lo había entrenado, había estado con él todo el tiempo, le había manifestado su amor, su preocupación. Y sin embargo, ese seguidor, amado y entrenado por Jesús, el Mesías, aquel que recibió la mejor enseñanza que alguien podría desear. Imagínense cómo quisiéramos haber estado a los pies del Señor Jesucristo escuchando su enseñanza. Vio y experimentó en primera persona el ministerio de Jesús. No le contaron acerca de Jesús, él estuvo allí.
Cuando el Señor Jesucristo calmaba la tempestad, Él estaba allí. Cuando el Señor Jesucristo levantaba de entre los muertos a Lázaro, Él estaba allí. Cuando el Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y de los peces, seguramente Judas fue uno de los que también estaba repartiendo la multiplicación que Jesús había hecho. De tal manera que tenía un conocimiento de primera mano de lo que Jesús era y lo que Jesús había hecho. No era ignorante en absoluto. Pero Él mismo fue que le entregó. Y ese es como el énfasis que Mateo parece dar a esta descripción. Uno de los 12. El mismo que le entregó con un beso, como un vil traidor. El salmista David se refirió a aquella malvada acción cuando escribió, obviamente hablando en su contexto de Aitofel, uno de los amigos más cercanos de David también que le traicionó, pero el Señor usa eso también como proféticamente referido a la persona de Jesús. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Fíjense los términos. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Alzó contra mí su calcañar, es decir, una persona cercana a mí, fue la que colocó su pie sobre mí en el sentido de haber sido el traidor que lo entregó. Con un beso, dice. Y es interesante porque un beso era la forma como un estudiante saludaría a su maestro. El verbo griego besó, que en el original lleva un prefijo, puede significar besó fervientemente o afectuosamente. El sentido es algo más profundo, no fue un simple saludo, fue un saludo que manifestaba un amor tremendo, extraordinario. Los orientales se saludaban así, pero en este caso el prefijo marca la intensidad de ese saludo. En Lucas, por ejemplo, 15:20, el evangelista Lucas usa esa misma palabra para hablar de cuando el hijo pródigo el padre recibió al hijo pródigo. ¿Recuerdan el relato ese de la parábola? Cuando ni siquiera escuchó ningún tipo de explicación ni nada que le dijera el hijo, sino que simplemente salió corriendo, lo recibió y lo besó, ¿cierto? Afectuosamente, manifestándole un amor incondicional. Se echó sobre su cuello, dice, y lo besó. Es la misma palabra. Es la misma palabra que se utiliza cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, cuando finalmente Pablo se va y dice que se echaban sobre él y lo besaban y lloraban porque ya no iban a ver más su rostro, porque Pablo le dijo eso. Es decir, en cada uno de estos casos, en los dos casos que vemos donde aparece el verbo, se trata de un amor genuino, de un amor sincero, de un abrazo de una persona que ama mucho al otro, y ese beso es una expresión de amor sincero. Es un saludo con el que alguien manifiesta un sincero afecto por la persona. Y aquí me parece muy bueno lo que dice John MacArthur, por eso lo quiero leer, porque en realidad está expresando precisamente lo que es importantísimo para que podamos entender una cosa que es trascendente y que tiene que ver con que el amor falso se parece mucho al amor verdadero externamente. A ver si me entendieron. El amor falso se parece mucho al amor genuino externamente. MacArthur señala, debido a su posición baja, un esclavo besaría los pies de su amo o de otra persona notable, igual que un enemigo buscaría misericordia de un monarca. Siervos comunes quizás besarían el dorso de la mano de alguien a quien saludaban, y aquellos por sobre el nivel de siervo a veces besarían la palma de la mano. Besar el borde de la prenda de una persona era señal de reverencia y devoción. Todas estas cosas se daban en el contexto del mundo antiguo. Pero un abrazo y un beso en la mejilla era señal de afecto y amor íntimo, reservado solo para aquellos con quienes se tiene una relación cercana e íntima. Por ejemplo,
Un beso y un abrazo eran características aceptadas de afecto de parte de un alumno por su maestro, pero solo si el maestro los ofrecía primero. Por tanto, y esta es la conclusión, por tanto, de todas las señales que Judas pudo haber seleccionado, eligió la única que resultaría ser la más despreciable, no debido al acto mismo, sino porque lo pervirtió de manera tan hipócrita y traicionera. Pudo haber señalado a Jesús en muchísimas otras formas que habrían sido igual de eficaces. Por cualquier razón depravada que pudo haber tenido, Judas escogió fingir su inocencia y afecto delante de Jesús y los discípulos hasta el mismo fin. No sé si captan lo que estamos diciendo. Es decir, Judas pudo haber dicho, mira, esta es la apariencia de él, de esta forma, mira, yo me voy a acercar y les voy a decir, miren, aquí él es, pero eligió un beso. Y eso es precisamente la expresión de hipocresía más grande, porque hasta el último momento fingió ser un verdadero discípulo de Jesús. Y miren cómo le dice, aquí es interesante lo que dice el texto. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. El discípulo besando al maestro. Y en esa expresión externa de piedad, estaba escondiendo sus falsas intenciones. O sea, ya era evidente que él estaba fuera del círculo, era evidente que él no era parte del grupo, sin embargo, utiliza una expresión de cariño y afecto sincero, pero que era en definitiva falso, porque su motivación era contraria. ¿Para qué lo besó? ¿Para qué lo abrazó y le dio un beso? Para traicionarlo. Es decir, para condenarlo. El beso para Judas no era otra cosa que hipocresía porque estaba entregando a un inocente. Se cumplía lo que dice el autor de Proverbios en capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Judas estaba expresando aborrecimiento a través de un beso. Este beso era la señal de prenderle y arrestarle. El imperativo sugiere la idea de hacerlo ya en el acto, háganlo inmediatamente. Incluso puede ser que Judas tenía inclusive como temor de que no concretaran el arresto del Señor Jesucristo. Y entonces él con un imperativo le dice, al que yo besare, a ese prenderle. Y ese imperativo está diciendo, háganlo ahora, en este momento. Ese es el sentido. Esto nos enseña, hermanos, que no son los actos externos, ni por muy efusivos, los que reflejan el verdadero afecto por alguien. No son los actos externos necesariamente. El amor verdadero son acciones concretas en favor de la persona amada y no simplemente actos externos, que muchas veces pueden esconder las verdaderas intenciones de la persona que lo realiza. En este acto, un acto externo que entregaba a un inocente, un acto de amor superficial que no obstante procuraba con ello la entrega, la muerte de la persona a quien decía amar a través de ese acto externo. ¿Qué es lo que procura el amor? Como vimos el otro día, el amor procura el bien de la persona amada. Pero Judas, a través de esa expresión externa de amor superficial, ¿qué es lo que estaba procurando? La muerte de la persona amada, supuestamente amada. ¿Ven cómo la expresión externa no necesariamente se condice con el sentimiento y la motivación interna correcta? La hipocresía se presenta siempre con una sonrisa porque desea esconder el odio que lleva adentro. Los discursos o formas externas de piedad no son muchas veces nada más que la maldad envuelta en papel de regalo. Los discursos o formas externas de piedad no son muchas veces nada más que la maldad envuelta en papel de regalo. Las palabras de Jesús que consigna Lucas como reacción ante el deleznable acto de maldad son significativas. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Eso está en Lucas 22:48.
Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Obviamente había una reprensión, pero también una reprensión que iba acompañada de amor. Evis Carballosa dice, el propósito de las palabras del Señor fue, evidentemente, en primer lugar, revelar al traidor su malévola acción. En segundo lugar, mostrarle que su acción no engañaba al Señor, es decir, que Él estaba consciente de lo que iba a hacer. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo sé lo que tú estás haciendo. Tú no me puedes engañar con un acto externo de piedad. Yo sé cuál es tu motivación. Y tercero, aunque tarde en el tiempo, dice, advertirle del verdadero significado y de las consecuencias de lo que estaba haciendo. Es decir, darle una última oportunidad para que reflexionara y se diera cuenta de lo que estaba haciendo, que no era correcto. Es decir, aun cuando en este momento tan crucial en la vida de Jesús estaba viviendo tiempos especiales justo antes de la cruz, tuvo palabras de advertencia, pero para este hombre malvado, advertencia que buscaban también que él pudiese recapacitar en su malévola acción. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? Judas es el prototipo de un falso creyente. Es el prototipo, es la imagen de un falso creyente, es como la fotografía de un falso creyente. Este es alguien que está motivado por su interés propio, egoísta. Un cristiano falso ansía poder, fama, prestigio, ansía tomar cosas, aprovecharse del cristianismo para su propio beneficio particular. Pensaba que Judas podía pensar de esta manera. Pensaba que si Jesús era el Mesías, establecería su reino, destruiría a los romanos y él, como su discípulo, compartiría la gloria y la honra de este hecho. Pero cuando vio que nada de eso sucedió, entonces le traicionó, intentando sacar algún provecho económico, que no fueron más que unas pocas piezas, monedas de plata, sin mayor importancia, ni siquiera económica. Sin embargo, quiso sacar algún pequeño provecho, aunque fuera, porque Judas usó al Señor Jesucristo, eso es lo que él pensaba, ¿cierto? Lo usó como un instrumento para sus propios fines egoístas. Un falso creyente usa el cristianismo para su propio beneficio personal. Durante mucho tiempo yo vi esto en las iglesias. La iglesia está a mi servicio y entonces yo voy a formar parte de la iglesia para que la iglesia me ayude a mí. Cuando la verdad es que es al revés. Formamos parte de la iglesia para contribuir al engrandecimiento del nombre de Cristo y al avance del Evangelio. Es decir, no preguntamos cómo la iglesia nos puede servir, sino cómo nosotros podemos servir al Señor a través de la iglesia. Ese es el sentido correcto. La dirección es esta, no la dirección es hacia mí. Un falso creyente aspira a usar su fe como un instrumento para lograr sus fines, pero cuando no ve que le da lo que él desea, se aparta culpando a la iglesia. ¿Cuántas personas están fuera y estuvieron algún día en una iglesia? Profesaron creer en Cristo. Hicieron su decisión, como se decía normalmente, por Cristo. Hicieron cosas dentro de la iglesia probablemente, pero en un momento dado se alejaron y normalmente la culpa es de la iglesia, del pastor o de los hermanos. Este tipo de personas lo que querían simplemente era sacar algún provecho de la iglesia. Eso describe a un falso creyente. Judas era un falso creyente. Mantenía su apariencia de piedad hasta el fin, sin embargo, nunca fue un hombre piadoso. En segundo lugar, un falso creyente está dispuesto a rendir homenaje a Cristo externamente, pero por dentro lo odia, porque no puede amar a otra persona que no sea él mismo. Es decir, externamente está dispuesto a rendir homenaje, a decir palabras lindas sobre Jesús. Incluso puede saber muchas cosas aquí intelectualmente y puede decirlo en una forma hilada, con frases muy bien hechas. Sin embargo, su corazón está lejos del Señor. Por eso, hermanos, y que tenemos que examinar permanentemente la motivación de nuestro propio corazón. Tenemos que ver si genuinamente estamos amando al Señor. No lo que otros dicen de cómo yo amo al Señor, sino yo tengo que ser sincero y mirar hacia adentro y ver si mi motivación es correcta.
La historia de la iglesia lamentablemente da testimonio de esto. Y la iglesia actual no es distinta. El falso creyente es un hijo de Satanás, dice MacArthur, disfrazado de hijo de Dios. El falso creyente es un hijo de Satanás disfrazado de un hijo de Dios. Pero un día el disfraz cae, la máscara desaparece. Y por eso es que muchas personas dicen, pero si esta persona tiene conocimiento de Dios, pero si esta persona es un creyente, ¿cómo? ¿Por qué lo dice? No, porque alguna vez estuvo en la iglesia e hizo muchas cosas en la iglesia. Hermanos, eso no tiene trascendencia. Lo que realmente trasciende es si realmente a esa persona le fue mudado su corazón. Si efectivamente se le quitó su corazón de piedra y se le puso un corazón de carne. Si realmente el Espíritu de Dios obró en esa persona para darle una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza se expresa a través de hechos concretos. No son los hechos externos los que dicen algo, pero los hechos externos no se pueden fingir por mucho tiempo. Cuando son genuinos, se van a manifestar permanentemente. En tercer lugar, está el papel de Pedro en la entrega del Salvador. Versículo 52. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Y Juan nos dice quién era esa persona. Nos dice que era Pedro. Nos dice cuál era el nombre del siervo del sumo sacerdote, que era Malco, ¿cierto? Y lo más probable, dicen los teólogos, que Pedro sacó la espada y ahí en medio de la oscuridad, porque no era tan... Simplemente la blandió y le cortó una oreja, es decir, ni siquiera tenía buena puntería en un sentido. Porque fue un acto de él en el momento, típico de Pedro eso. El texto paralelo de Lucas 22:49 dice que los discípulos preguntaron, Señor, ¿heriremos a espada? Mire, los discípulos preguntaron, Señor, ¿heriremos a espada? Cuando vieron que venían contra el Señor. Pero Pedro no esperó la respuesta. Pedro usó de osadía y valentía al actuar de esta manera, pero no de sabiduría. Fíjense, Pedro fue valiente y osado al hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía que podía correr la misma suerte que el Señor Jesucristo. Pero sacó su espada y sin pensarlo la blandió en contra de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero no usó sabiduría. Y aquí es donde es tan importante este equilibrio. Una persona no puede ser valiente, pero puede ser insensato. Es decir, puede estar motivado correctamente por amor al Señor y puede hacer algo por amor al Señor, pero lo puede hacer incorrectamente por falta de sabiduría. Nadie puede dudar de que Pedro realmente amaba a Cristo. El punto era que no sabía cómo expresarlo adecuadamente. Su comprensión de la forma en que se debe combatir la injusticia y la oposición a Cristo era precaria. Sin duda, esto mostró una vez más su carácter impulsivo e inestable. Es necesario entender que las armas de nuestra milicia, como dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, no son carnales, no son físicas, porque estamos peleando en el reino espiritual. Pero Pedro no entendió esto. Que la batalla es espiritual y se debe luchar con armas espirituales, ese es un principio básico de las Escrituras. Nunca la iglesia ha prosperado cuando se ha visto envuelta en guerras físicas. Ejemplos hay como estas guerras casi interminables de las cruzadas, cuando iban al oriente a tratar de recuperar a la Tierra Santa de los musulmanes, y durante muchos años se perdió una cantidad increíble de vidas, una cantidad increíble de recursos, y finalmente no se logró nada. La historia consigna que cada guerra santa que se ha librado en nombre de Cristo ha sido un completo fracaso y lamentablemente es caldo de cultivo hasta el día de hoy para que los ateos empedernidos la usen como argumento en contra de la causa de Cristo. Aún en la actualidad, la gente dice, yo he escuchado muchos argumentos de eso, la religión lo único que ha hecho es matar gente en el nombre de Cristo. Y asumen eso de las guerras santas, ¿cierto? Asumen muchas veces lo que ocurre con Israel, con los palestinos y todo este tipo de cosas. Dicen, eso es culpa de la religión, dicen los ateos.
lo que ellos no se han dado cuenta, que más de 100 millones de personas han muerto por causa del marxismo. Eso nunca lo van a decir. Pero evidentemente estas guerras santas, estas defensas físicas al cristianismo, donde han entrado en batallas, no han logrado absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque la causa de Cristo no se defiende con armas físicas. Jesús le dirá a Pilato ese mismo día que su reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de este mundo. Ese énfasis está mostrando que en realidad las armas que se deben usar en esta batalla, en esta lucha, son espirituales y no físicas. Jesús le enseña a Pedro en esta ocasión dos cosas importantes que son principios permanentes para nosotros. Primero, que aquellos que se levantan en armas para tomar la justicia por su mano, del mismo modo serán tratados. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ese es el primer principio. Ningún creyente tiene el derecho de tomar la vida de otra persona arbitrariamente. Para juzgar cualquier situación están las autoridades civiles a quienes Dios estableció, Romanos 13. Ningún creyente tiene el derecho de tomar la justicia por su propia mano. En segundo lugar, tratar de defender el reino de Dios por la fuerza física es ridículo, es absurdo. Si reconocemos que Dios gobierna con poder y autoridad sobre todas las cosas, entendemos que si quiere cambiar el curso de los acontecimientos, tiene las armas y el poder para hacerlo. Por tanto, mal podemos pensar que nuestras armas físicas pueden tener algún efecto en el reino espiritual. Eso es lo que Jesús explicó a Pedro cuando le dijo que si él quería, podía pedir a su Padre que le diera más de 12 legiones de ángeles. ¿Saben de qué número estamos hablando? De más de 72.000 ángeles. Porque cada legión estaba compuesta por 6.000. Si lo multiplican por 12, más de 72.000 ángeles. Y la Biblia dice que un ángel destruyó un ejército completo en el Antiguo Testamento de muchos miles de soldados. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que tu espada es necesaria? Pedro, ¿tú crees que tu fuerza es necesaria? Pedro, ¿tú crees que tus armas son necesarias? No, Pedro, yo soy el Dios soberano y todopoderoso. Esto, recuerden que no solo era superior a los 600 soldados que vinieron esa noche a llevarse a Jesús en cantidad, sino también en calidad, es decir, en capacidad bélica. Porque eran fuerzas sobrenaturales, cualitativamente superiores a los que iban a arrestar al Señor Jesucristo. ¿Ven lo que le está diciendo Jesús? Pedro, no necesito esa defensa no sirve. Hermanos, es absurdo pensar que nosotros podemos colaborar con el Señor por medio de métodos y estrategias humanas débiles e insignificantes. Es absurdo, por eso la Iglesia durante tanto tiempo lamentablemente no encontró el camino, sino se fue por un camino equivocado, pensando que la sabiduría y la inteligencia de los líderes de la Iglesia podían llevar a la Iglesia a tener logros y éxitos en el plano espiritual, cuando no es la sabiduría humana, como dice Pablo, sino es el poder de Dios. Cuando no es la capacidad del hombre, sino es la obra suficiente del Señor Jesucristo la que es capaz de transformar vidas. Cuando no son nuestras armas, nunca van a ser nuestras armas, siempre va a ser el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Las batallas que libramos se ganan en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Y las armas para esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en su voluntad y plan perfecto para la destrucción de fortalezas espirituales que el enemigo levanta contra Cristo y su iglesia. Por tanto, Pedro, estás equivocado. La forma en que lo haces no es la correcta. En cuarto lugar, y último, el papel de los discípulos en la entrega del Salvador. Versículo 56. Una frase muy triste. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es increíble que en el mismo episodio tenemos el aparente valor y osadía de los discípulos mezclada con cobardía.
Sin duda, ellos tenían la disposición a seguir a Jesús aún hasta la muerte. Eso estaba en su corazón, pero aún no estaban preparados para ello. Todavía tenían que aprender muchas cosas, tal como finalmente sucedió. El libro de los Hechos da cuenta de que estos hombres fueron completamente transformados. El libro de los Hechos muestran que estos hombres dubitativos, estos hombres cobardes que arrancaron en ese momento, después pusieron su cabeza para poder defender el nombre de Cristo. ¿Qué pasó en el proceso? Es la transformación y el crecimiento que el Señor produjo en ellos. Esta madurez espiritual que lograron, esta comprensión de las cosas que lograron, les permitió entonces vencer el temor. Y finalmente la mayoría de ellos entregó su vida por causa del Evangelio. Hermanos, no cabe duda que nosotros también hemos dejado a nuestro Señor cuando el costo parecía demasiado alto, en circunstancias, cuando las cosas parecen difíciles. Nosotros decimos, no voy a decir nada en contra de Cristo, pero me voy a callar. Y de alguna manera estamos también cediendo en esa lucha, porque consideramos que el costo es demasiado alto. Seguir a Jesús es peligroso e importa no solo la burla, el desprecio, sino también significará en términos prácticos en este tiempo muchas veces la pérdida del empleo y con ello el sustento de la familia. No es poca cosa. Cuando el costo del discipulado sube, nosotros tendemos a ceder. Por tanto, no hemos de juzgar demasiado a los discípulos, más bien hemos de aprender de ellos. Los discípulos fallaron en esta ocasión porque no estaban preparados. Eso es lo primero que muestran. Ellos confundieron buenas intenciones con fortaleza espiritual. Creyeron mucho en sus propias fuerzas y dependieron poco del Señor. Eso es característico de nuestra infancia como creyentes, que paso a paso esperamos ir dejando atrás. Confiamos mucho en nosotros y poco en el Señor. Esa fue una de las características de los discípulos. En ese momento no estaban preparados por esa causa. En segundo lugar, fallaron por su falta de comprensión. Si bien es cierto, escucharon las enseñanzas de Jesús, no entendieron del todo las implicancias de ellas. Fueron muy emocionales y poco criteriosos al momento de enfrentar las situaciones difíciles. Actuaron más por impulso que por entendimiento de lo que Jesús les había enseñado. Esto es evidente porque nunca entendieron cuando Jesús les anunció en varias ocasiones, recuerden, su muerte y resurrección. Y cuando Jesús decía eso, ellos pasaban a otra cosa. Es decir, era como si lo que Jesús le estaba diciendo pasó sin que ellos lo captaran, ni siquiera en parte lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Cuando esto ocurre, es lógico que actuemos más por las emociones que por las convicciones derivadas de la verdad revelada de Dios. Hermanos, cuando Dios dice algo, siempre Él tiene la razón. Y no solo tiene la razón, sino que nosotros debemos retener esa verdad en nuestro corazón. Debemos comprender esa verdad, asimilarla como tal y que forme parte de nuestras convicciones más profundas. De tal manera que cuando tenemos que actuar frente a dificultades o situaciones, de riesgo, necesitamos tomar decisiones en función de lo que Él dijo y no decisiones en función de lo que estamos sintiendo, experimentando en ese momento. Una persona me contó una situación personal un día y me dijo, pastor, en este momento estoy muy dolido, hay mucha rabia en mi corazón, yo quisiera, y cuando dijo eso yo dije, bueno, mira, ahí está el problema. No debes tomar una decisión con el corazón caliente como lo tienes ahora. Porque el corazón está nublando la lógica y la razón. Cuando nosotros estamos en situaciones límites, normalmente lo que más incide en la decisión que vamos a tomar es emocional, ¿no es verdad? No es racional, no es lógica. No estamos pensando con claridad. Ahora, cuando tenemos la verdad de Dios plasmada en nuestro corazón, cuando creemos absolutamente que lo que Dios dice, lo que Jesucristo ha hecho es suficiente, cuando vemos las promesas de Dios en las Escrituras y la tomamos como una realidad vivencial, entonces cuando estemos frente a la situación, vamos a tomar la decisión en base a eso, a la verdad de Dios y no a nuestras propias emociones del momento. Miren, eso ocurre muchas veces. Tenemos que ser cuidadosos. En tercer lugar, eran impacientes, querían ahora ya las cosas.
También esto se deriva de la inmadurez espiritual y la falta de confianza en la verdad revelada de Dios. Los discípulos reaccionaron emocionalmente e impulsivamente porque no fueron capaces de esperar en lo que Dios había dicho. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Es necesario que vaya a Jerusalén, que sea entregado en manos de pecadores, que muera en una cruz y que resucite el tercer día. Pero ellos no esperaron. ¿Se dieron cuenta? Es decir, olvidaron la esencia de lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo que tenía que morir, pero le dijo que iba a resucitar. Entonces eso les hizo apresurarse en su reacción. Cuando las cosas no salieron como ellos pensaban que tenían que salir, que Jesús iba a establecer el reino, iba a expulsar a los romanos, iba a comenzar un reino desde Jerusalén y a todas las naciones, no esperaron que el Señor diera la solución a eso, que ya Él la había anticipado por su palabra, sino que se apresuraron a buscar su propia salida al asunto. Estas cosas son las que nos suceden también a nosotros en el día de hoy. Por eso tenemos que ser cuidadosos de juzgar a los discípulos, porque nosotros caminamos por la misma senda de ellos. Y debemos pensar que ellos aprendieron a través de todas estas cosas. Nosotros necesitamos aprender también. Tomar decisiones en función de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice siempre es lo verdadero, lo correcto y lo bueno. No lo que nosotros sentimos emocionalmente en el momento. Conclusión, entonces, este pasaje de Jesús siendo arrestado nos enseña verdades prácticas, algunas de las cuales ya hemos mencionado, y otras mencionaremos la semana siguiente cuando pongamos nuestra mirada, como dije, en la persona del Señor Jesucristo. Aprendimos que las multitudes casi siempre son hostiles al Señor, por ignorancia, por interés propio o por simple ceguera espiritual. Que Pedro y Judas representan a dos tipos de personas que profesan a Cristo. Uno es un verdadero siervo de Cristo que cometió errores y otro es un falso creyente que mantuvo su apariencia de piedad hasta el último momento. ¿Se fijaron en ese detalle? Judas era un falso creyente que mantuvo su apariencia externa de piedad todo el tiempo. Pedro se mostró tal como era. Erró, equivocó el camino. Judas equivocó el camino, pero Pedro no lo hizo con hipocresía. Además, al final se le caería la máscara de la hipocresía a Judas. Ambos fueron zarandeados esa noche. Pedro, el verdadero creyente, finalmente con ese zarandeo se limpió el trigo, se fue la paja y quedó el trigo. Judas fue también zarandeado para dejar en evidencia que su vida era solo paja que se lleva al viento. Esa es la diferencia. Ambos parecía que fueran externamente creyentes, pero cuando fueron zarandeados, uno quedó como un verdadero creyente, Pedro, y el otro fue evidente que era un falso creyente. Pedro era el trigo, Judas era la paja. Esto nos enseña este párrafo en términos generales y, como dije, muchas cosas más que vamos a ver la próxima semana. Espero que el Señor pueda bendecir su palabra en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Qué bueno es verte caminando rumbo a la cruz, Señor, tratar de involucrarnos en esa escena y poder ver como muy de cerca la reacción de cada uno de las personas que participaron en ese arresto. Injusto, evidentemente, pero donde el plan perfecto del Padre seguía adelante en una forma tan especial, Señor, que finalmente se cumpliría en forma completa y absoluta en la cruz del Calvario. Gracias por ayudarnos a contemplar a tu Hijo en ese camino. Y además, Señor, ayúdanos a que también nuestro corazón, nuestra alma, pueda, Señor, ser edificada, transformada por medio de la contemplación de la persona del Señor Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.